Bien. Y vamos a compartir pantalla, así charlamos a modo orientativo simplemente, como siempre con algún PowerPoint, alguna cosita. Voy a cortar mi imagen para que tengamos mejor señal, ¿saben? Mantengo el micrófono, cualquier cosa me abran. Esperen un segundito. Un momento. Bien. Bueno, ¿ven bien ustedes el PowerPoint que les estoy mostrando? Sí, profe. Súper. Bueno, vamos a hablar este término de trastornos de ansiedad, donde sería imposible pensar que en el día de hoy podamos hablar sobre todos los trastornos de ansiedad, ¿sí? Eso claramente sería absolutamente ambicioso y difícil de lograr, porque hablaríamos excesivamente de superficialidad. Hoy vamos a tocar por arriba algunos de estos temas, pero solo seleccioné 3 de los trastornos de ansiedad, y los siguientes trastornos de ansiedad vamos a dejarlos para trabajar en el segundo cuatrimestre, ¿sí? Hoy vamos a trabajar solamente con 3 trastornos de ansiedad. Pero antes de hablar de esos subtipos, primero hablemos de sobre qué es la ansiedad. Antes que nada, y parece algo obvio, muchas veces yo pregunto, incluso en las mesas de examen, ¿pero qué es la ansiedad? Y la gente no me sabe decir. Y es cuando te angustias, y es cuando te pones mal, y es cuando estás nervioso. Bueno, primero sepamos que el término nervioso o nerviosismo en psicopatología no se utiliza. Los nervios son la conexión neuronal que tenemos en el cerebro, que es la célula más pequeña de nuestro cerebro. Nosotros, a lo que vulgarmente la gente le habla nerviosismo, el término técnico es ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Entonces, primero que nada, es una emoción. Es una respuesta del organismo ante un estímulo externo o un estímulo interno. Ahora vamos a diferenciar por qué interno o externo. Tercer característica de la ansiedad es siempre adaptativa, es decir, la gente dice, no, la ansiedad es una emoción negativa. Otro error, no existen emociones negativas y emociones positivas. Todas las emociones tienen alguna función, por eso existen. Tienen alguna función en el organismo. Lo que pasa es que en muchas ocasiones hacemos un mal uso de esas funciones adaptativas, ¿sí? Y de esas emociones. Si una persona hace un buen uso de su ansiedad, la ansiedad, por ejemplo, cuando yo en clase pregunto, a ver, ¿quién que me contesta tal cosa tiene un 10? La ansiedad va a ser la que rápidamente me va a hacer sentir palpitaciones, pero que me va a hacer agilizar mi mente para tener una rápida y pronta respuesta y tener ese 10 que me encantaría si me promociono la materia, la regularizo o lo que fuese, ¿no? A ver qué me escriben en el chat. Un momento. Profe, ¿puede volver a decir ese ejemplo? Porque se cortó todo. ¿Se cortó? Bien. Les decía entonces que la ansiedad es adaptativa, que esto significa que a partir de la ansiedad yo puedo tener una mejor adaptación a la realidad. Si una persona en una situación de examen, el profesor, la profesora pregunta, el que me contesta determinada pregunta, que contesta bien lo que voy a preguntar ahora, tiene un 10, o podemos decir, ya tiene por aprobado el primer parcial, probablemente los alumnos, las alumnas en ese momento sientan un montón de síntomas físicos, como pueden ser palpitaciones, temblor de manos, temblor de voz, transpiración, sudoración, pero automáticamente en la mente de esa persona también se tienden a generar rápidas conexiones neuronales que hacen que se dispare la respuesta, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un motivante, que es el 10 o el aprobar la materia, y eso hace que la ansiedad, que podría haber sido negativa, en ese caso funcionó positivamente. Entonces, algo que pensé que iba a tener, que no me acordaba, o que había estudiado hace bastante y demás, de golpe, en pocos segundos, puedo responderlo de manera rápida, ¿sí? Decimos también que es universal. ¿Por qué es universal? Porque ansiedad tenemos todos los seres humanos, ¿sí? Forma parte del ser humano, y aquel ser humano que no presenta ansiedad probablemente tiene una patología mucho más seria, está en un estado vegetativo, demás. Solo en esos casos la persona no presenta ansiedad. ¿Y por qué decimos que es normal?
por todo lo que acabamos de describir anteriormente, porque es una emoción, porque es una respuesta del organismo ante un estímulo interno o externo, porque es adaptativa y porque es universal. Eso hace que la ansiedad de por sí sea normal. Ahora, ¿qué pasa cuando ese nivel de ansiedad genera un malestar continuo en la persona? Es decir, la persona, independiente de estar en contacto o no con el estímulo que la genera, esté permanentemente con ese nivel de malestar que recién nombrábamos. Ese alumno, esa alumna que sintió palpitaciones, sudoración y demás, en el momento que el profesor o la profesora preguntó eso en clase, se va a la casa y sigue con esas sudoraciones, con ese malestar, con esa taquicardia, no se puede dejar de mover, no puede dejar de pensar en las respuestas. Y no solo que el malestar es continuo, criterio 1, sino criterio 2, es de un nivel excesivamente intenso para el estímulo. Entonces, por ejemplo, en el caso de las fobias, que vamos a ver que es un tipo de ansiedad, en las fobias una persona ve cuando ingresa, por ejemplo, una rata a su casa y una persona que tiene una fobia específica a las ratas, reacciona como si lo que estuviesen ingresando en su casa es un león. Entonces, no está mal que tenga una activación ansiosa. Lo que está mal o lo que viene a ser desmedido, y por lo cual vamos a pensar si eso no se trata de una ansiedad patológica, es decir, de un trastorno de ansiedad, es el nivel de ansiedad que presentó esta persona. No que presenta ansiedad, sino los niveles en los cuales presentó. Y otra característica es cuando esta ansiedad repercute en varias áreas de la vida de la persona. Entonces la persona no solamente está ansiosa en presencia de ese estímulo, sino que, por ejemplo, volvemos otra vez al ejemplo de la rata, la fobia de las ratas, la persona se va a otros lugares y cada vez que piensa o refiere o le cuenta a otra persona esa situación de encontrarse ante una rata, no solo que vuelve a sentir esa emoción como si se hubiese enfrentado a un león, que hay un instinto de supervivencia, se activaría y la persona gritaría, se subiría a una mesa, saldría por la ventana, lo que fuese necesario, esta persona responde de esa misma manera intensa, con un malestar continuo, pero ante un estímulo pequeño, objetivamente pequeño, que la rata no puede generar de ninguna manera el mismo malestar para la vida de la persona que un león. Y eso repercute en varias áreas de la vida de la persona, es decir, la persona cuando está luego en su trabajo, refiere a otra persona o comenta sobre esta situación, vuelve a conectarse con ese nivel de angustia, de ansiedad, puede llorar solo por recordar la imagen de la rata, solo porque estar en esta clase y me está escuchando a mí decir tantas veces la palabra rata, solo por ver en la tele una araña, la cucaracha, y eso vuelve a activarla, invadiendo la situación en la que está la persona. ¿De qué manera se traduce esa ansiedad? Se traduce con preocupación excesiva, y estas características de nerviosismo o intranquilidad, inseguridad o sensación de miedo, rumiaciones es que permanentemente le da vuelta a la persona, y dificultades en la memoria y la concentración, manifestaciones psicofisiológicas. Ahora vamos a ver que la ansiedad tiene manifestaciones, por una parte psicológicas, por otra parte conductuales, y por otra parte fisiológicas, es decir, a nivel somático o físico. Disfunciones en la sexualidad, dificultades en el goce, en el disfrute o en el rendimiento sexual. También puede generar alteraciones en el abuso de sustancias, en el abuso de comida, etc. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien en este momento o no? Sí, profe. Por ahí se Bárbaro. entrecorta, pero ahora se está escuchando bien. Bien, profe, sí. Bárbaro. Sí. Bueno, seguimos entonces. Bueno. Pensemos entonces, hablando de todo, decíamos en un inicio que la ansiedad es normal, ¿no es cierto? La ansiedad era normal, hablamos de que era una emoción, de que era una respuesta del organismo ante un estímulo interno o externo, dijimos que era adaptativa, dijimos que era universal, dijimos que era por todo eso que pasaba a ser normal y propia de cada individuo. Ahora, si pasa a tener estas características que decíamos recién, estas tres básicas que dimos, que hablamos de que, a ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién me ayuda? ¿Qué dijimos recién? ¿Cómo era la ansiedad? La ansiedad era adaptativa, Eso. fisiológica, conductual. Eso dijimos lo normal. ¿Y después qué agregamos? Muchas ratas, no sé. Era normal, adaptativa y universal, profe. Hablamos de lo normal. Y luego yo les dije, pero sí,
Miren acá, si el malestar es continuo, si es intenso y repercute en varias áreas de la vida de la persona, acuérdense esas 3 características. Si es continuo, si es intenso y repercute en varias áreas de la vida de la persona, ya vamos a empezar a pensar de que ya no es una ansiedad de tipo normal, adaptativa, universal. Ya vamos a empezar a pensar de que es una ansiedad de tipo patológica, porque eso que tiene un nivel de estímulo normal y de que tiene un momento para aparecer, acá ya no respeta momentos, no respeta intensidad y abarca varias áreas de la vida de la persona. Entonces vamos a hablar de